the link to that recording. And thank you very much to our people on the back end who are making all the technical things happen right now. Um, so let me just give you a brief orientation to the format of this webinar this morning. I will provide a little bit of background about why we're here today, why Peace in Our Cities worked with Enrique Betancourt to author and produce this communications guide. And then we'll hear directly from Enrique himself to introduce the guide, to talk more about it. And he will be followed by Carolina from Pseudopause, who will respond to what resonates from the guide, as well as share some of the in-context work that Pseudopause is focused on in Brazil that is aligned with some of the guiding principles included in this communications guide. They'll have an opportunity to have a brief discussion among the two of them, and then we'll open up for broader discussion. We do have some questions that we received in advance of the webinar today. So we have those, but again, please feel free at any point to add questions using, again, if you scroll down to that bottom bar, you can select the Q&A icon there and you can insert questions, and we'll come to those as we can toward the end of the conversation. And Flavia Carbonari will be moderating once we get into the presentations today. So thank you again, all of you, for being here this morning, this afternoon. And I'll go ahead and give you a little bit of background right now on why we're here. So the idea that force makes right continues to have real purchase. It's arguably growing in some instances throughout countries across the Western Hemisphere and beyond. Despite studies that document that overly repressive enforcement practices, such as those often referenced when invoking the term mano dura in Latin America and the US, despite the evidence that they do not sustainably reduce violence, they can have palliative and immediate impacts that offer a real sense of enhanced and increased security in the immediate term. We're seeing this most recently in El Salvador. While an exceptionally punitive and indiscriminate criminal justice regime can offer that immediate deterrence or decrease in community violence in the short term, very typically such heavily repressive and often extrajudicial practices create cycles of re-victimization and trauma. They negate basic protections and human rights, and they lack evidence to support their effectiveness in the medium to long term. Meanwhile, approaches that are effective in reducing violence, that reinforce social cohesion and help to legitimize public sector institutions, are too often overlooked or undervalued as critical components of comprehensive and sustainable violence reduction policies, strategies, and approaches. So right now, there is growing popularity and demand for mano dura, or tough on crime approaches, particularly, again, in the Western Hemisphere. And members of Peace in Our Cities have routinely raised concerns about the increased demand for tough on crime or mano dura approaches to public security challenges. So this guide is Peace in Our Cities' offer of support to our members, to our allies who are aiming to achieve meaningful violence reduction and prevention while upholding democratic governance, justice, and human rights. So for all of you, the report is available online. I will post that here in chat here in a second when I can. And actually, that's going to go just to the hosts and panelists, so perhaps we could get that shared out with the full group here. But you can receive that on the Peace in Our Cities website, and it's available in English, Spanish, and Portuguese. And now I'm happy to introduce our discussants and our moderator this morning, and then I will turn it over to you, Enrique, to begin your presentation from there. So Enrique Betancourt is the Executive Director of Contextual,
a strategic advisory firm supporting governments, multilateral organizations, and civil society in bridging the gap between policy design and implementation in citizen security, justice, and urban development across Latin America and the United States. He has over 12 years of international development experience, including service as chief of party for USAID's Communities Working Together project, USAID's Communities Working Together project in El Salvador and advisor to the president on citizen security and institutional coordination in the Dominican Republic. His work also spans Mexico, Colombia, Honduras, and Guatemala. Previously, Enrique held senior roles in the government of Mexico, leading public safety and institutional coordination efforts. Enrique is a frequent contributor to policy discussions in the Americas, consults with NGOs and private firms, serves on multiple boards, is a Yale World Fellow, and holds degrees from Universidad de las Americas and Harvard University. Enrique, if you're willing to bear with me for a second, I'll go ahead and share Course. Carolina and Flavia's bios too, and then we can just move right on through. Carolina Ricardo, who will come in after Enrique, is a lawyer and sociologist. She holds a master's degree in philosophy of law from the University of Sao Paulo Law School. She was a project advisor at the Sao Paulo Institute Against Violence and a consultant for the World Bank and Inter-American Development Bank on public security and violence prevention issues. She was a fellow in the Draper Hills Summer Fellows Program, offered by the Center on Development, Democracy, and the Rule of Law at Stanford University in California, and she serves on the UN Disarmament Affairs Council and the National Public Security Council of the Ministry of Justice, both for the 2024 and 2025 biennium. She has worked at the Pseudopause Institute for 20 years and has been the organization's executive director for the past 6 years. Thank you, Carolina, so much for joining us today. And finally, we will have Flavia Carbonari moderating for our discussion today. Flavia is a member liaison and expert and advisor at Peace in Our Cities. She is a violence prevention and social development specialist with 20 years of experience working with multilateral organizations, NGOs, and governments, mostly focused in Latin America and Africa. Thanks, Flavia, for moderating for us today. Okay, Enrique and everyone, I will hand the floor to you. And Enrique, once you are finished, Carolina, you're welcome to come right in after and share your thoughts as well. Thank you all so much. Muchas gracias, Jay. Estamos listos. Primero, quiero comenzar agradeciendo de verdad de corazón a Peace in Our Cities por la apertura intelectual, yo creo que también por el valor de poder entrar a discutir un tema que, si bien creo que está en la cabeza de todos nosotros, no es fácil ponerlo en papel, no es fácil discutirlo. Sobre todo en momentos en los que estamos todos viviendo una gran polarización ideológica sobre cómo atender estos temas. Estoy viendo la lista de participantes, reconozco muchísimos nombres aquí y voy a hacer el supuesto, voy a trabajar con el supuesto de que todos los que estamos en esta conversación sabemos exactamente de qué estamos hablando, sabemos el momento que estamos viviendo. Nadie aquí, creo, es un neófito en los temas de seguridad ciudadana, de prevención. Entonces, lo primero que quiero hacer es este reconocimiento, agradecerle a Jay, agradecerle a Flavia, a Rachel, a Luisa, a Sydney, a Amy y a Daniel por el apoyo en la construcción de esta guía. Esta guía, soy el autor de esta guía, pero ha sido un trabajo en equipo, varias revisiones, varias aportaciones de todos ustedes. Entonces, muchas gracias por esto. Efectivamente, Luisa, si podemos comenzar con la primera diapositiva. Estamos en esta llamada porque todos sabemos que en el mundo entero, en el mundo de desarrollo, particularmente en América Latina, los temas de crimen y violencia siguen siendo, esto no es nuevo, siguen siendo quizá el tema político más importante. El tema de crimen y violencia aparece en las agendas políticas, aparece en las preferencias electorales, aparece como el número uno de los temas que le preocupan
a los ciudadanos en la región y todos, digamos, el gran elefante en la habitación es el muy reciente efecto que ha tenido el estado de excepción en El Salvador y que ha motivado el acercamiento, el interés de muchos actores políticos, del sector privado, de los votantes en los países no solo de América Latina, sino alrededor del mundo, con la idea de, yo creo, el punto de partida para mí, no es necesariamente que la gente quiera respuestas punitivas, lo que la gente quiere son respuestas efectivas. El gran dilema en el que estamos insertados, todos los que estamos interesados en tener seguridad con derechos, seguridad con democracia, es qué ofrecemos en lugar de mano dura. Y aquí entro solamente para hacer una pequeña precisión. Mano dura, tough on crime, iron fist, represión, etcétera. Usamos estos términos y estas etiquetas de una forma bastante intercambiable. Creo que va a ser muy importante mantener un poco de apertura. Vamos a utilizar el término mano dura en la presentación, pero de hecho sí creo que va a ser muy, muy también relevante saber que no todo lo que se está haciendo en El Salvador necesariamente encaja dentro de lo que tradicionalmente llamamos mano dura. De hecho, yo pienso, y podemos discutirlo, que lo que está haciéndose en El Salvador es una nueva especie de mano dura, no es la tradicional mano dura. Es más, tiene efectos quizá más duraderos que las manos duras, por lo menos que antecedieron al Salvador. Y entonces creo que esto es muy importante porque entender el fenómeno contemporáneo que estamos hoy, que nos tiene aquí sentados discutiendo estas cosas, es muy relevante. Y ir a profundidad, ir a lo granular va a ser, digamos, esencial para poder ofrecer respuestas claras. Entonces, hay un incremento en el apetito digamos, de los actores políticos, sociales, económicos en América Latina y más allá por tener los resultados que El Salvador ha logrado. Quizá como un preámbulo también, mi paso por El Salvador. Estuve 3 años allá. Una de las cosas en las que todo el mundo coincidía, tanto los detractores como la gente que apoyaba a la administración del presidente Bukele, eh, tiene que ver con la reducción de la violencia. Todo el mundo disfruta ciudades o calles más seguras, los negocios lo reconocen, los ciudadanos lo reconocen, y esto es lo que lo vuelve, este realmente es lo que lo vuelve muy, muy interesante para otros líderes y políticos. Siguiente diapositiva, por favor. El Salvador tiene estos dos grandes matices. Por un lado, obviamente, indiscutiblemente, cuestionamientos importantes sobre la forma, sobre los métodos para lograr la seguridad. Por otro lado, efectos reales. Quienes hayan estado recientemente en El Salvador lo pueden constatar. Yo en mis años de experiencia pocas veces he estado en un lugar en el que en terreno la gente expresa tanta esperanza y digamos, contrasta tanto el presente con el pasado. Todos los que estamos del lado de la seguridad democrática nos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión sobre qué podemos aprender de esta experiencia. No, 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 no creo que se trate de cómo replicar, cómo copiar, sino qué podemos aprender, cómo podemos equipar a los procesos democráticos, a la seguridad ciudadana, con herramientas que le puedan dar resultados a los ciudadanos con la urgencia que la requieren. Entonces, El Salvador representa esta gran polarización y repito, es el gran motivador de la presentación que hoy estamos viendo. Siguiente, por favor. Em, la gran tesis central de esta guía es que estamos ante un falso dilema. Tradicionalmente, como todos los seres humanos lo sabemos, tendemos a posicionarnos de manera dicotómica ante los problemas, a tomar partido, blanco o negro, izquierda o derecha, arriba o abajo. Y en este caso,
la gran decisión o el posicionamiento que se exige a las personas tiene que ver con si ser duros con los criminales o si ser suaves con los criminales, otra vez utilizando estos términos de manera, digamos, flexible. ¿Qué está en el centro de ser duro o ser suave con los criminales? Es a quién culpamos de lo que está sucediendo. Por un lado, quienes hablan de ser duros con los criminales se enfocan en las decisiones, asumen que hay una decisión individual de quien comete un crimen, quien se suma a una pandilla, quien se suma al crimen organizado, y ese individuo tiene que ser, digamos, castigado por esta decisión, habiendo podido escoger otras cosas en la vida, escogió cometer un crimen y el marco legal estipula que hay que castigarlo y entonces todo el peso de la ley para quien rompa la ley, ¿no? Y este sabemos que es un mensaje que viaja muy bien, sobre todo en quienes tienen esta inclinación o esta percepción de que el individuo ha decidido romper la ley. Por otro lado, todos los que estamos, digamos, al lado de la prevención y que entendemos el contexto social, político, económico, histórico de donde estamos de una manera más amplia, decimos, bueno, no solamente fue este individuo quien falló, sino realmente lo que está en el centro de esto es que el sistema público falló. No llegamos a tiempo con digamos, servicios para las familias, con escuelas, con espacios públicos, con atención de déficit social. Y este sistema, al fallar, marginalizó a estos individuos, a estos grupos. Que se ven a veces en la necesidad o que no han logrado tener la capacidad de desarrollar otras formas para vivir y entonces hay que traer ahora estas respuestas sociales, hay que arreglar los sistemas, hay que reformar los sistemas en lugar de solamente o en lugar de castigarlos. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un falso dilema, porque incluso, digamos, quienes proponen estrategias de mano dura reconocen la importancia de la reintegración, de la reinserción social, no en todos los casos, como bien lo sabemos, pero hay elementos incluso en la mano dura donde se reconoce esta posibilidad de cambiar el comportamiento. Incluso también en quienes proponen soluciones basadas en derechos, apegadas a derechos humanos, vinculadas a procesos democráticos, hay una gran conciencia, obviamente, de que hay que entregar justicia, de que hay que ayudar a las víctimas, hay que reparar el daño. Entonces, en ambos casos, digamos, existen semillas, tanto en quienes piensan en la mano dura como quienes piensan solamente en la prevención, existen semillas que los vinculan con el otro lado, con el lado de la rendición de cuentas y las consecuencias, o con la oferta de servicios, con algún método que permita que la gente se reinserte. Eh, Digámoslo para mí con mucha claridad, no estamos ante la necesidad de tener que hacer una decisión para colocarnos en una o en otra posición. Hacer esto, colocarnos en una sola posición, realmente es abandonar, es renunciar a entender la complejidad del problema con el que estamos lidiando. Todos sabemos la complejidad detrás de la violencia y la criminalidad y escoger uno de los dos o priorizar exclusivamente uno de los dos, generalmente va a generarnos vacíos importantes. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta es, ¿por qué los extremos fallan? ¿Por qué los extremos en este continuo que hay desde la prevención pura hasta la represión máxima, digamos, funcionan? Las propuestas que apoyan las estrategias de mano dura tienden obviamente, a generar resultados de corto plazo, pero a dañar los sistemas democráticos, a dañar la confianza en las instituciones en el largo plazo, tienden a perder potencia, eso está bien documentado. Incluso la experiencia en los Estados Unidos, donde el encarcelamiento masivo en los años 80, 90 tuvo un efecto positivo en la reducción de violencia, pero eventualmente traslada costos sociales, traslada costos económicos
traslada costos políticos, también hay que decirlo, eh, hacia el futuro, que comprometen la salud del desarrollo de una ciudad. El enfoque de esta guía también está muy centrado en la razón de ser de Peace in Our Cities. Entonces tiene esta visión urbana, sabiendo que los actores locales de las ciudades son los que más directamente trabajan con la población que sufre o se beneficia de las políticas que desarrollamos. Siguiente, por favor. Si irse de un lado o del otro no funciona, ¿qué es lo que sí funciona? Sabemos que hay tres cosas y aquí quizá hay dos que están muy bien entendidas por todos nosotros. Hay una segunda que me parece a mí que por lo menos pretendo yo poner sobre la mesa en esta conversación. La primera es el tema de focalización. Entender que quienes se ven involucrados en situaciones de criminalidad y violencia tienden a ser grupos muy pequeños de la sociedad. Estoy hablando de los perpetradores, en espacios muy específicos de las ciudades, en momentos incluso de la semana, del día, bastante específicos y también relacionados con ciertos comportamientos que podemos atender. Entonces, el tema de focalización es un tema extremadamente importante y central en los esfuerzos de reducción de violencia. Balance e integración. Aquí es donde realmente, a pesar de que todos podemos estar de acuerdo en este concepto, quizá este paso es el más difícil de lograr. Encontrar formas para balancear e integrar en una sola estrategia tanto la rendición de cuentas como la oferta de servicios de apoyo es lo más difícil. Hablamos institucionalmente, tenemos una serie de agencias, instituciones, entidades con misiones distintas. Un poco los gobiernos en ese sentido se comportan de manera un poco esquizofrénica, porque al mismo tiempo, dentro de la misma cúpula, obviamente, tenemos áreas especializadas en oferta de servicios, áreas especializadas en el castigo. Difícilmente estas dos áreas se hablan. Muchas veces, hablando de ciudades, estas dos formas de trabajar también pertenecen a distintos niveles de gobierno, lo cual siempre complica el tema político. Y el tercer concepto que quiero poner sobre la mesa es el de secuencia. Y aquí es donde quizá empiezan a aparecer algunas cosas interesantes que aprender de El Salvador. En esa secuencia, atender, digamos, el fuego, atender la emergencia, es una prioridad siempre. Si aquí estuviéramos hablando de una emergencia por una inundación o por un incendio, nadie estaría en desacuerdo en la necesidad de atender de manera inmediata, reactiva, las condiciones que en ese momento están creando ese problema. Si hay que tirar una casa porque se está incendiando, hay que tirarla. Y luego hay que pensar en los códigos de construcción que permiten que no se vuelvan a quemar casas. Entonces, esta secuencia es muy importante porque la reducción debe ser, el efecto de reducción de inseguridad debe estar muy al centro de las estrategias. Y la sostenibilidad tiene que venir acompañando esa reducción. No podemos solamente enfocarnos en la reducción a toda costa, pero tampoco podemos solamente prometer que nuestros esfuerzos de reforma van a llegar algún día a cambiarle las condiciones a gente que las necesita para hoy. Siguiente, por favor. Aquí aparece la guía. Siguiente. La guía, ¿qué hace? La guía es un esfuerzo realmente, es casi una provocación a todos ustedes para poder enmarcar el mensaje tanto de nuestros alcaldes, nuestros directores de seguridad pública, sociedad civil, todo aquel actor en la ciudad que esté, digamos, interesado, convencido de la necesidad de tener estos enfoques balanceados e integrados. Poder ofrecer algunas herramientas para diseñar mensaje, para contestar preguntas difíciles. Sobre todo, esto lo recogimos obviamente del sentimiento de todos los miembros de Peace in Our Cities, para poderles dar herramientas que puedan responder a esta presión mediática, política real y necesaria. Eso es lo primero. Lo segundo es ofrecemos algo de evidencia
la evidencia, digamos, más robusta sobre qué funciona para tener estrategias balanceadas e integradas. Y también ayuda a cambiar un poquito la conversación. Creo que aquí lo importante es evitar caer en esta confrontación dicotómica y poder cambiar la conversación hacia los resultados y la sostenibilidad de esos resultados. Vamos a ver una cosa más adelante de la cual les quiero hablar sobre la seguridad y el desarrollo. Siguiente, por favor. ¿Qué no hace esta guía? Esta guía no es una herramienta para prescribir política pública. Esta guía toca los temas de política pública, toca los temas de evidencia, pero no es una guía que pretende funcionar como un manual para la construcción de política pública. Hago en el documento referencia a una literatura muy amplia que puede contribuir justamente a esto, pero este no es el objetivo de la guía. La guía tampoco busca promover la prevención a toda costa, per se o por default. Incorpora, por supuesto, la visión de la prevención, pero no, la idea no es solamente promover prevención. Tampoco hace, digamos, se aleja de la idea de rendición de cuentas y de ninguna forma tampoco debe ser entendida como un esfuerzo para construir el caso del uso de fuerza brutal, sin medidas que hemos visto en distintos contextos, no solamente en El Salvador, sino para encontrar soluciones realmente que tengan al ciudadano en el centro de su interés. Siguiente. Ya la guía es pública en el sitio de Peace in Our Cities y hay una serie quienes puedan acceder en unos momentos, hay una serie de mensajes centrales que están ahí resumidos, son alrededor de 12, los he resumido yo aquí en tres mensajes. Primero la idea de la reacción inmediata a esta situación que general, si nos tienen aquí en esta llamada, si estamos aquí es porque nuestras ciudades sufren de este problema. No solamente nos interesa prevenir algo que nunca ha sucedido, estamos en una condición extrema, tanto el Banco Mundial, el BID, la CAF, organismos de distinta naturaleza han anunciado la fuerte vinculación que tiene obviamente el crimen organizado en la región como una barrera para el desarrollo de la región. Entonces, estamos aquí porque estamos queriendo solventar este problema y movernos en otra dirección. La seguridad se construye cuando la rendición de cuentas y el apoyo se mueven juntas. La palabra aquí es cómo se mueven juntas estas, y la gran pregunta es cómo lograr este ejercicio articulado. Y finalmente, la seguridad es algo que obviamente todos los que estamos aquí estamos buscando, pero nuestros líderes locales, los alcaldes, el sector privado, no solamente quieren seguridad. Los alcaldes, el sector privado, la sociedad civil, los ciudadanos, queremos seguridad para entonces poder acceder a mejores oportunidades de desarrollo económico, mayor prosperidad social, mejores niveles de educación, de salud. Y si destruimos las instituciones con tal de lograr la seguridad, esta promesa de desarrollo económico, de certeza jurídica, de capacidad y confianza en el Estado queda destruida. Entonces, no abandonar, no dejar fuera de la ecuación esta necesidad de seguridad para el desarrollo. Siguiente, por favor. Digamos, esta es una noticia interesantísima que me hizo llegar el equipo de Peace in Our Cities el día de ayer, un mensaje del presidente de Uruguay, donde me parece que ese es un caso de estudio ya muy cercano justamente a lo que está buscando esta guía. El presidente Orsi reconoce, dice aquí la nota, reconoce que la izquierda en América Latina ha tenido problemas para discutir los temas de seguridad, se ha quedado demasiado centrado en los temas de convivencia, por un miedo a ser etiquetado como reactivos. Eh, me gustaría después saber si quién de todos los que estamos en esta llamada tenemos a veces este miedo. Y dice que él está abierto, que la izquierda está lista o debería estar lista para, sin prejuicios, estar abierta a la discusión de otras
ofertas, otras opciones de política pública. El mensaje es, cuando él menciona a Bukele, obviamente genera una reacción fuerte, pero es importante reconocer que el presidente lo que está diciendo es no es hagamos lo que está haciendo Bukele, sino creo que en el mismo sentido que esta guía es tratemos de aprender, de entender qué hay en el ecosistema de políticas públicas hoy en América Latina, que podamos traer hacia los procesos democráticos para ofrecer seguridad a los ciudadanos. Con esto termino. Obviamente, y los invito a revisar la guía, a comentarla, y agradezco una vez más su tiempo y su atención. Muchas gracias, Enrique. Excelente. Estoy segura que todos y todos los participantes quedaron muy curiosos ahora para leer la guía donde se profundiza cada uno de esos temas. Eh, Súper interesante. Yo quería comentar con ustedes simplemente cómo surgió también ese link con Carolina, con el Instituto Sou da Paz de Brasil. Yo, ya deben haber percibido por el portuñol la tonada, yo también soy de Brasil y cuando estábamos trabajando con Enrique en la guía y por casualidad nos encontramos con Carolina, nos enteramos que Paz estaba empezando a trabajar ese tema específicamente mirando elecciones en Brasil, porque en el país también estamos viviendo ese tema de una polarización muy fuerte. La discusión de seguridad siempre pasando por cuestiones ideológicas, ¿no? Y referente a un último punto que vos dijiste ahora, Enrique, eh, trayendo el ejemplo, por ejemplo, del presidente de Uruguay, Brasil, y Carol va a hablar bien de eso también, por mucho tiempo la izquierda dejó de hablar de seguridad en sí, no se quería involucrar, lo permitió también la emergencia de narrativas realmente autoritarias y discursos bastante preocupantes y no democráticos. Bueno, era solo un comentario porque me interesó mucho y quería hacer un poco la conexión con el ejemplo de Brasil. Ahora te doy la palabra, Carol, y después seguimos con la discusión. Bueno, muchas gracias, Flavia. Gracias a todos de Peace in Our Cities por organizar el evento. Enrique, bueno, yo ya leí el guía y recomiendo muchísimo que todos lean. Y voy a tratar de apuntar dos, tres cositas sobre el guía y después hablar un poco de cómo estamos tratando de refletir sobre el tema de comunicación y seguridad pública desde el punto de vista de Sodapaz, que es una organización no gubernamental en Brasil que trabaja hace 26 años para promover políticas de seguridad pública que sean democráticas y que sean eficientes. O sea, siempre nos preocupó cómo conjugar la idea de democracia y eficiencia. Entonces, creo que puntos que son muy interesantes, muy importantes que me llamaron la atención en la guía, que la idea, y tú no has mencionado tanto en la presentación, pero cómo el tema, la gente está muy preocupada con el tema de la organización del crimen, cómo también poner en nuestra respuesta, en nuestra comunicación, la idea de también el Estado organizarse para enfrentar el crimen que está organizado. Eso ya estamos en Brasil tratando de testar un poco esa idea de organización contra el crimen organizado. Me parece súper interesante que está en la guía. El foco en las víctimas, ¿no? O sea, aunque el trabajo sea mostrar que la mano dura pura y simple, o sea, ni siempre funciona, que falta resultados sostenibles, conectarse con la víctima es súper importante y creo que eso también está en la guía y me parece súper importante. Y la combinación que tú mencionaste en la comunicación, no, cómo cuestionar la idea de que solo acciones inmediatas son lo que funciona, ¿no? O sea, tratar de desconstruir eso, mostrando que acciones inmediatas, ok, tiene un resultado ahí puntual, pero ¿y después? ¿Cómo estamos con el tema de sostenibilidad? Es un poco cómo estamos tratando de cuestionar la reciente operación policial en Río de Janeiro, que mató más de 120 personas. Un poco, la policía entró, mató un montón de gente, fue una violencia brutal, pero aunque una persona no se compadezca de las muertes, la pregunta es, bueno, ¿y después qué?
¿Qué se queda ahí? ¿Qué cambios sostenibles se ha promovido después de un operativo, de una operación como esa? De hecho, ¿qué tipo de confronto o de daño ha sido hecho en el Comando Vermelho, Comando Rojo, que es la organización criminal? Entonces, cuestionar un poco el después qué me ha parecido muy importante y claro, y después que ahí se puede meter otras acciones, no solo de prevención, sino también de trabajo policial, por ejemplo, cómo meter la importancia de la inteligencia policial, la importancia de la investigación policial como estrategia que tiene que venir antes de operaciones, porque una operación va a ser mucho más eficiente si antes tenemos una investigación grande, robusta, capaz de atacar las cabezas de la criminalidad organizada. Entonces, una otra idea también es cómo, además de acciones puntuales, cómo trabajar investigaciones y tratar de atacar el crimen organizado, estamos llamando del segundo andar, del andar de arriba del crimen organizado. Entonces, un poco ahí en diálogo con lo que mencionaste tú. Y también esa cuestión de la idea de la decisión individual de una persona que decide individualmente a cometer un crimen, eso es súper usado por la extrema derecha y hay un poco que conversar con esa idea, ¿no? Porque también lo que hemos visto es que solo meter que la idea de que el sistema es responsable también por el crimen no funciona. Entonces, una estrategia conectarse, sí hay una dimensión de la decisión individual, pero está, y de ahí, pero ¿cómo funciona? ¿Qué otros elementos pueden agregarse? O sea, conectarse también a veces con algunas afirmaciones que por un momento no nos parecen las más adecuadas, me parece interesante. Entonces, bueno, muy bueno el guía, gracias por esa producción y ahí seguimos tratando de hablar un poco más sobre ellos. Pero ahora me gustaría también meter un poco algunas reflexiones y un poco para sumar también en esa discusión, ¿no? La primera cuestión que hemos tratado de pensar mucho en Brasil desde la perspectiva de Solapaz es que además de la violencia y de las altas tasas del crimen y de la fuerza del crimen organizado, vivimos en Brasil una crisis de percepción de seguridad, de sensación de inseguridad, que ni siempre tiene que ver con los datos objetivos. Estamos bajando tasas de homicidios, incluso tasas de crímenes patrimoniales, robos de celulares, que es una locura en Brasil, pero eso genera mucho, mucho miedo. Y tener eso en cuenta es fundamental porque muchas veces para conseguir implementar aquello que sabemos que funciona, antes tenemos que ser escuchados. Para ser escuchados, muchas veces tenemos que aceptar un poco el miedo y dialogar con los argumentos que sabemos que no funcionan. Escuchar y empatizar, recibir y dialogar con esos argumentos son importantes como para abrir los oídos de la gente que está ahí un poco sin saber en qué creer, para que ahí sea posible meter las evidencias y lo que funciona. Entonces, hay un pragmatismo en términos de comunicación que me parece muy importante y que ni siempre es fácil para nosotros, porque somos muy claro, sabemos lo que funciona, creemos en las evidencias, sabemos que las políticas públicas sin evaluación, sin complejidad, sin evidencias no funcionan, pero a veces tenemos que abrir un poco la mano, dejar de lado un poquito en términos de comunicación, para después ahí, cuando tenemos gente dispuesta a escucharnos, poder meter un poco ahí sí la complejidad. Entonces, eso no siempre es fácil, ¿no? Entonces, es eso. Yo hizo unos apuntes para conseguir implementar lo que funciona. Es necesario primero ser escuchado y me parece fundamental partir de lo que funciona en términos de comunicación para después insertar lo que funciona en términos de política pública. Y ahí yo también tomé la libertad de buscar unos materiales que hemos producido aquí en Brasil, con algunas recomendaciones también para esa comunicación en términos de seguridad pública, ¿no? Y hay una investigación que ha sido hecha sobre la manera que la prensa ha tratado el tema de seguridad pública y justicia criminal, y también cómo las redes sociales han tratado el tema. Y hay algunos hallazgos importantes, ¿no? En general, la prensa adopta una perspectiva que llaman de press release official, el press release oficial.
adoptando el punto de vista de los actores policiales y operadores de justicia y utilizando los términos policiales. Entonces, eso, claro, eso marca una forma de cómo la gente recibe la información. Y ese padrón es muy complicado porque es el repertorio que la gente recibe. Entonces, si nosotros queremos también hablar de otra manera, hay que conectarse un poco con eso para después entender, tratar de poner otra cosa en ese lugar. Un otro hallazgo que me parece muy interesante es que, y en Brasil hablamos más de punitivismo y no tanto mano dura, que es una expresión española, ¿no? Pero el punitivismo muchas veces es tratado como sinónimo de punición. Y aquí me parece un lugar clave también. Nosotros tenemos que hablar de punición. No hay cómo tratar seguridad pública y justicia criminal, pero no necesariamente punición es punitivismo, es mano dura, es violencia, es uso de la fuerza excesiva, es prisión sin derechos. Pero me parece importante abrazar la idea de punición. Entonces, para darles un ejemplo, en Sodapaz trabajamos mucho con el tema de investigación de homicidios. Tenemos un bajísimo nivel de aclaración de homicidios en Brasil y nadie habla de eso. Hablamos de impunidad sin tener mucha idea de qué tratamos. Entonces hicimos una conexión, ya que la gente cree que existe impunidad en Brasil, aunque nuestra población carcelaria sea la tercera más grande del mundo. Y al mismo tiempo sabemos que no se investiga el crimen más grave, que es el homicidio. Entonces, tratamos y pusimos ahí en nuestro trabajo como una meta importante reducir la impunidad en Brasil. Y ahí ya se conecta con un montón de gente que sí, yo también creo que hay impunidad. Y ahí empieza una conversación, pero mira, ¿de cuál impunidad hablamos? Ah, bueno, impunidad de cuál. Sí, hablamos, ¿sabías que no se aclara homicidios en Brasil? Solo 3 de cada 10 asesinatos son investigados y aclarados en Brasil. Ah, no. Y ahí ábrese un espacio de conversación. Fue difícil asumir como una agenda el enfrentamiento a la impunidad. Pero eso es importante. Entonces, es un ejemplo concreto de cómo hay que manejarse un poco y perder un poco. Tú preguntabas sobre el miedo. Sí, en nuestro campo es difícil, estamos muy... Pero hay que soltar la mano un poco y hablar de cosas que a veces no han sido tan cómodas para nosotros, ¿no? Entonces, el tema, hablar de punición sin miedo, porque forma parte de la política de seguridad y es importante hablar cómo punir mejor, punir de otra manera y ahí se conectar con la gente. Y ahí, por fin, en ese punto de las recomendaciones, es muy importante usar lenguaje simple y hablar de soluciones. Eso me llamó mucho la atención. Nuestro campo es muy bueno en dar diagnósticos. A mí siempre digo que soy como el mensajero del apocalipsis, ¿no? Siempre todos los problemas son dificilísimos. La gente está cansada. Es por eso que el discurso de la extrema derecha es tan fuerte, porque es simple, es rápido, presenta soluciones milagrosas. Claro, de nuestro lado tenemos compromiso con ética, con resultados, pero aún así es posible hablar simple y presentar soluciones. Entonces es nuestro mantra. Vamos siempre a tratar de presentar soluciones, cosas que funcionen. También trabajar con casos emblemáticos, ideas individuales, un poco para conectarse con esa dimensión de la emoción de la gente, ¿no? Entonces, si queremos tratar de la desigualdad en el sistema de justicia, encontrar casos que muestren de manera real, que conectense con el miedo de la gente, con la sensibilidad de la gente, hacer uso correcto, ético de ese tipo de cosas, pero es muy importante también traer historias reales para el debate. También claro, los datos son muy importantes, necesitamos mucho las estadísticas, pero tratar de elegir uno o dos números y ahí usarlos, porque nosotros cuando llegamos con nuestras tablas, nuestros gráficos, hay un número, o sea, solo 3 en cada 10 homicidios son aclarados en Brasil, ese número. Entonces, elegir un poco cuál número usar. Y claro, cuando usar un número en mayor complejidad, tratar de gastar un tiempo en explicar, porque ni siempre es simple y la gente tampoco entiende tanto. Entonces me parece importante el tema de los números. Identificarse y legitimar el miedo es fundamental. Entonces yo que veo, por ejemplo, en el discurso de la extrema derecha es
la primera cosa es conectarse con el miedo que la gente siente. Y eso es importante. Y nosotros ahora también tenemos miedos. Por qué no hablar de ellos? ¿Por qué no traer el miedo para el debate? Porque eso conecta también. Entonces, eso me parece también súper importante. Y algo que es clave es cambiar la manera de tratar y de hablar sobre la policía. Eso para mí es clave, porque siempre nuestro campo, el campo progresista, cómo queremos controlar la policía, y es fundamental, la accountability es esencial. Nosotros nos ponemos en un lugar de saber lo que necesita la policía, que es fatal. O sea, es claro que nuestros estudios nos muestran, nos ayuda a decir lo que es necesario, pero la manera de hablar sobre eso hace toda la diferencia. Entonces, también eso, porque ahora en Brasil estamos pasando por un proceso, siempre hubo un proceso de deslegitimación de la gente que no es policía para hablar de seguridad. Me explico. Siempre, por ejemplo, en un debate público, ahora después de la operación en Río, los especialistas, los expertos están siendo súper deslegitimados porque la gente dice, tú no estás en la punta, no estás dentro de una viatura de la policía, no estás ahí confrontando con los criminales, ¿qué sabes tú si no está ahí? Ese argumento es muy fuerte. Y nuestro campo siempre ahí tratando de decir cómo hacer que está errado, que está correcto. Y eso está cerrando incluso el espacio cívico para la participación de la sociedad civil, de la universidad en el debate de seguridad pública. Claro, no digo que es nuestra culpa, no es eso, pero hay un intento de cerrar ese espacio cívico de debate. Entonces, tenemos que tratar y entonces legitimar lo que hace, lo que sabe, no que hace, pero lo que sabe la policía. Tratar de conectarse también con lo difícil que es ser policía en nuestro continente, con los riesgos que viven. Eso es muy importante. Saber que no sabemos todo y que presentamos una perspectiva que es parcial, pero que es y puede ser complementaria a lo que saben los policías. No sé, yo trago porque aquí en Brasil ha sido clave ahora para moverse como experto de la sociedad civil, para seguir siendo escuchado. Es muy importante saber cómo presentarse dependiendo de la audiencia, porque si no va a haber, la gente va a decir, ¿qué sabes esa? No sabe nada, nunca está ahí hablando, está ahí entre los libros. Y eso es fuerte. Entonces, y ahí es importante reflexionar cómo tratar la policía en nuestras comunicaciones. Entonces, algunas ideas. Y paso ahora rapidísimo para el contexto brasileño. Fla, sí, también controla mi tiempo, ¿tá? Porque de repente Sí, te sí. iba a decir, Carol, creo tenemos unos minutitos más. Nosotros arrancamos un poco más tarde. Por ahora tenemos 20 minutos de discusión. Si podés terminar en 3 minutitos, 5 Termino, minutitos tá. máximo. Termino, no, tranquila, 3 minutos. Entonces, está. Entonces, un poco traté de combinar algunas reflexiones, recomendaciones con un poquito de contexto brasileño y les cuento rapidísimo qué estamos tratando de hacer en Sodapaz. ¿Cómo tenemos elecciones el año que viene? Como el tema ha sido secuestrado por el discurso y por políticos de extrema derecha en Brasil por muchos y muchos años, lo que pasa es que hay un monopolio del debate por parte no solo de extrema derecha, sino de una visión radical y que defiende más violencia para combatir el crimen. Entonces, nosotros como sociedad civil nos preguntamos, lo que hemos hecho hasta aquí no va a funcionar. Entonces, tenemos que hacer algo diferente para llegar a un otro lugar. Entonces, estamos trabajando con 3 estrategias complementarias. La primera, estamos tratando de vernos a nosotros mismos en Sodapaz como si fuéramos participar de una elección, como si fuéramos candidatos. No vamos a salir candidatos, pero estamos tratando de elaborar una campaña de comunicación política para las elecciones, como si nuestra visión fuera concurrir a las elecciones. Y para eso la idea es tener como 3 o 4 mensajes claves, sencillas, que no traten de traer complejidad, sino que digan, por ejemplo, investigar es más eficiente que hacer operaciones. O que digan, las armas que están en manos del crimen son las armas legales. O que digan, policías no es milicia. Cosas así, un poco porque la extrema derecha tiene 2 o 3 mensajes que están ahí siempre, para por lo menos
mover el debate y que no exista ese casi monopolio de argumentos. La segunda estrategia es tratar de formar liderazgo políticos, candidatos y candidatas de una manera multipartidaria, no solo en términos técnicos, sino también cómo construir en términos de comunicación sus argumentos. Entonces, hemos hecho ahora una oficina, un workshop, un taller con 15 candidatos con gente de comunicación. Había poquísimos expertos en seguridad y mucha gente de comunicación para preparar para que existan más candidatos, que sea más colorido el debate de seguridad pública, que no sean solo los políticos policías, por ejemplo, que sean los dueños de los argumentos de seguridad pública y por fin dar visibilidad para las buenas prácticas. Porque aunque el campo progresista no hable tanto en el debate, hay muchas políticas positivas con resultados democráticas en Brasil, en estados como Rio Grande do Sul, como Espíritu Santo, Paraíba, Piauí, cómo fortalecer, porque esos políticos hacen buenas políticas, pero no hablan de ellas. Y cuando van a público, repiten argumentos de mano dura. Entonces, dar visibilidad a esas buenas prácticas es importante y ofrecer argumentos sexys, argumentos fuertes para dar visibilidad también a las políticas que funcionan. Entonces, estamos en eso y por aquí termino y me quedo a disposición para el debate. Y perdón por el portuñol, porque salió más portuñol que me gustaría a mí cuando hablo rápido, pero muchas gracias. Gracias, Carol, y pobres participantes, porque vamos a seguir en el porteño también. Pero estuvo excelente y me encantó que, como ustedes pudieron ver, sí, una casualidad, porque no fue algo que sabíamos antes de empezar la guía de Peace in Our Cities con Enrique, que Soudapaz estaba haciendo algo, digamos, similar, muy adaptado al contexto brasilero, ¿no? Entonces la idea no es algo, digamos, para responder a la mano dura per se, pero es muy específico a lo que está sucediendo en el debate brasilero y hay muchas convergencias ya en lo que presentaste ahora, Carol, y lo que tenemos en la guía que presentó Enrique. Yo tengo un par de preguntas para ambos y algunas que vinieron de los participantes que enviaron durante la inscripción. Quien quiera hacer otra pregunta, les pido por favor, hay un box de preguntas y respuestas Q y A, Q, no sé cómo figura en español, Q&A abajo en Zoom. Por favor, si tienen preguntas, agréguenlas ahí. Pero voy a empezar con Enrique, porque creo que hay dos preguntas muy importantes que siempre surgen y que el propio caso que mencionaste del presidente muy progresista de Uruguay, que generó mucho debate esa semana, está vinculada a ella también. Una es, ¿cuál es la diferencia o las diferencias específicas del abordaje de Bukele de ahora a los abordajes tradicionales, mano dura, del principio de los años 2000, incluso en El Salvador, en Honduras, que incluso llevaban como el nombre en la ley, ¿no? Ley mano dura? ¿Cuáles son las diferencias de estos que sabemos que tuvieron corta duración? Vos mencionaste en tu presentación que esas tienen, lo que está sucediendo ahora es distinto, pero quería entender un poco en qué medida. Y aprovechando, Enrique, que tengo primero a vos, también saber qué lecciones podemos sacar de lo que está sucediendo del modelo Bukele ahora, de que han funcionado, que están siendo utilizadas en violar derechos. ¿Qué lecciones podemos traer? Arranco contigo y después sigo para más preguntas. Gracias, Flavia. Muy buenas preguntas. Creo que la primera diferencia de este ejercicio contra otros ejercicios de mano dura es que es un ejercicio en el que la narrativa y la acción territorial, la territorialización de la solución, realmente se acompañan. Y no son solamente actos simbólicos. Muchas veces en la mano dura más tradicional o más de principios de los 2000 era un lenguaje más político con el ánimo de alimentar la opinión pública sin realmente, digamos, ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, este es un elemento
que lo hace diferente. Otro elemento que lo hace diferente es el grandísimo control de poder que tiene Bukele en El Salvador, ¿no? O sea, no, estas manos duras de los 2000 tenían una gran oposición en Congreso, tenían oposición en las Cortes. Hoy, digamos, el Estado completo salvadoreño está, digamos, alineado para que esto suceda. Eh, el tema, obviamente, creo que si siempre la comunicación forma parte de la política, la manera de entender las redes sociales, de usar las redes sociales de Bukele mismo, de su equipo, respecto a los temas de seguridad, tiene una potencia y es una herramienta con la que no contaban antes también las administraciones anteriores. Entonces, para mí, comunicación, control de poder, efecto, yo no pienso, me puedo equivocar, ojalá nos veamos aquí en algunos años, no creo que la violencia en El Salvador regrese a los niveles que tenía antes. Entonces, hay que pensar muy bien realmente esta narrativa de la mano dura no se sostiene. Eh, Creo que si vemos el caso de Filipinas, ¿no? Después de Duterte, la violencia se queda ahí abajito. Lo que ha hecho Bukele con las pandillas, con desarticular las pandillas, no es algo que se va a volver a armar rápida ni fácilmente. Entonces, en 3 o 4 años, alguien va a decir, ven, no hubo rebote, seguimos viviendo en relativa paz, aunque institucionalmente haya más debilidad, aunque haya mucho miedo a la policía, aunque se utilice, digamos, las fuerzas del orden para callar la disidencia, las voces que no están alineadas con esto. La segunda pregunta, también muy importante. A ver, yo creo que algo que ha hecho Bukele, que es muy importante, tiene que ver con cosas que dijo Carolina. Primero, hay un gran reconocimiento popular ahora del Estado, pero también del pueblo a las fuerzas del orden. Entonces hay una reivindicación del quehacer policial. Eh, eh, hay un efecto, para los que estén familiarizados con los temas de disuasión focalizada después del uso de la mano dura. Hoy, si uno va a El Salvador, yo estuve hace una semana y media ya, estos cercos policiales, esta presión policial, esta presencia en el territorio dura, estas fases de extracción donde están sacando gente de los barrios, hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora todo mundo piensa que si la hago, la pago. Entonces, hay un efecto disuasivo muy potente, que incluso afecta a la convivencia. La gente ya no se pelea tan fácilmente en un bar, la gente no se pasa un alto tan fácilmente, porque me pueden estar observando, ¿no? Fue muy interesante, se anunció, por ejemplo, una medida de no uso de alcohol para manejar, ¿no? Eh, estando yo viviendo ahí, inmediatamente, absolutamente todas las personas que yo conozco dijeron, empezaron a pedir choferes, Ubers, con tal de no romper esa regulación, porque lo que permea en la sociedad hay consecuencias si rompo la ley. Entonces, me quedo con estas, seguramente hay muchas más, pero digamos, el tiempo que tenemos, me quedaría con el efecto que tiene en la sociedad, y la reivindicación de las fuerzas del orden, como dos cosas que son fundamentales. Y la tercera es la evolución. O sea, nos guste o no nos guste, hay una evolución en lo que se observa en la calle respecto a cómo se está haciendo la seguridad pública. Ya no está esa tensión como estaba antes, hay una evolución y creo que esta es una conclusión lógica, del Estado. El Estado no puede mantener ese nivel de presión en las comunidades, ni financiera ni políticamente. Entonces, esto hay que entenderlo y hay que aprovecharlo también. Excelente, Enrique, gracias. Sobre ese es tu último punto, pero eso también refleja el límite del propio modelo, ¿no? Por Ese supuesto. nivel de... Y una cosa me llamó la atención y antes de leer las preguntas del chat,
Carol, quería un poco tu reacción porque Enrique habló de algunos temas que hacen resonar mucho, no solo actualidad, pero otras experiencias que tuvimos en Brasil, ¿no? Donde yo entiendo eso de la sustentabilidad, de eso, digamos, esas ganancias o resultados de seguridad, pero también hay la cuestión del cambio de a quién se teme, ¿no? Que es el contexto que pasa en muchas comunidades en Brasil, donde la comunidad que ya teme el crimen organizado también pasa a temer más la policía o teme más la policía, ¿no? Entonces, Carol, quería que vos trajeras un poco en tu visión, escuchando ahora a Enrique, cómo ves ese abordaje aplicado a un contexto brasileño, ¿no? Dada todas las dinámicas que vos mencionaste hace poco, de, bueno, la no legitimidad, la necesidad de legitimar las fuerzas de seguridad también, de estar trayendo, porque creo que algo que sale mucho de lo que yo leí en la guía y de lo que vos estabas hablando, Carol, es que tenemos, o sea, sabemos desde un campo progresista que tenemos que hablar de punición, hablar de policía, que el sistema de justicia criminal tiene que estar presente, pero puede hacerlo y debe hacerlo, obviamente, de una manera democrática, ¿no? Entonces, no es el es sí o no o vivir con miedo de un actor u otro, ¿no? Hay una manera, digamos, equilibrada e integrada, que es lo que trata mucho la guía de Enrique, para hacerlo. Carol, no sé si tienes alguna reacción y después Sí, paso a sí. unas preguntas que llegaron por el chat. Creo que lo que me parece más importante que también trae la guía es que son múltiples problemas y no hay one size fits all, o sea, son problemas distintos y entonces, por ejemplo, para el tema de la dominación territorial que vemos en Brasil, pensando en Río de Janeiro, es un problema que es muy complejo y que tampoco vale la pena que sea pensado en términos de Brasil, porque ahí es muy difícil, porque ahí justamente la población me parece un poco más cercano con lo que pasó en El Salvador. La población tiene muy miedo, está dominada por el crimen organizado. Y la policía, en ese sentido, entonces un poco como era en El Salvador, la gente no puede pasar de un barrio al otro, tiene que pagar para usar servicios básicos como internet, como gas. Y de repente la policía cuando entra es con mucha más violencia. Pero es impresionante porque en la última operación, la población aprobó, incluso la población que vive ahí en esa región, aprobó de una manera importante la operación. Entonces, la gente está muy cansada. Y ahí ese tipo de violencia es un poco lo que genera y hace con que se abra mano de derechos y otras cosas. Y ahí tampoco no hay una respuesta fácil. Y creo que eso es un problema. Pero hay otras formas, por ejemplo, con el tema de robo de celular, que es bravísimo, es súper serio en Brasil, se puede hacer un montón de cosas con la policía sin generar más miedo o más violencia. También se puede trabajar otros temas como violencia contra la mujer, que está fuertísimo en Brasil, poniendo la policía. Entonces hay que, claro, tratar de manera focalizada, incluso en los debates, cada problema con su paquete de soluciones. Y en el caso brasileño, tomar mucho cuidado para no tratar de tomar el todo por la parte, ¿no? O sea, el dominación territorial es un problemazo y de repente usar la fuerza es un camino inicial, pero sin un plan de continuidad no va a funcionar, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿está? ¿No? Muy compleja la pregunta, pero un poco la idea de tener distintas miradas para los distintos problemas. Perfecto, Carol, muchas gracias. Creo que lo que mencionaste ahora, nosotros vivimos hace años en Río, ¿no? Cuando hubo una cierta estabilidad por casi una década siguiendo esas medidas, pero no fue duradora, justamente por lo que dijiste ahora, ¿no? Hubo la entrada, pero la otra parte no fue sustentada en el tiempo. Hay algunas preguntas acá que les comento, voy a seleccionar Ricardo Medina, agradezco mucho varias preguntas que dejaste. La primera, Carol, porque tenemos 7 minutos más, creo que esa capaz para vos. ¿Qué papel podría jugar el análisis del estudio del homicidio más allá de lo estadístico como insumo para la creación de estrategias de intervención en zonas focalizadas?
Uf, Esa es una bueno, pregunta. bueno. Y después, ¿cómo balancear la comunicación y los servicios de restauración o reinserción social a la par del discurso de mano dura? Muy rápidamente, sobre el tema de investigación de homicidios, hay dos caminos, ¿no? Cuando nosotros tratamos de poner en el foco la idea de que es necesario priorizar la investigación de homicidios, tratamos de traer para la mesa la importancia del trabajo de la policía sobre los homicidios. Es importante y necesario investigar y con eso entra en la discusión la importancia de invertir, de inversión en la policía, en calificar la policía. Y claro, y ahí traer otras informaciones, por ejemplo, cuanto más homicidios son aclarados, más información existe para pensar políticas de prevención. Si nosotros no sabemos no sabemos qué está por detrás de las dinámicas de los homicidios, claro, hay investigaciones, etcétera, pero si no hay la información de la investigación criminal, que al final es la información mucho concreta, no tenemos condiciones de hacer buena política de prevención. Entonces, por ahí es un camino que hemos usado como para presionar para que existan mejorías en la investigación de homicidios con datos e información, para fortalecer el trabajo de la policía investigativa y dos, para tener una mayor visión de cuál es la dinámica y cómo hacer políticas ahí sí de prevención y focalizadas para reducir homicidios. Gracias, Carol. No sé si tenías algo también, o Enrique, cómo balancear la comunicación y los servicios de reinserción social a la par del discurso de mano dura. Creo que un poco de eso ustedes hablaron ya, pero no sé si tienen algún punto a reforzar. Yo quizá solamente muy rápidamente, en el mismo sentido que contestó Carolina la pregunta anterior, cómo balancear la comunicación con los servicios de reinserción. Creo que nos tenemos que hacer un esfuerzo para usar data, para usar evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona, y saberlo comunicar en términos sencillos y simples. Creo que algo que rescato muchísimo de lo que presentó Carolina es esta secuencia donde empezamos escuchando primero, después dialogando, porque nuestro automático es querer convencer. Nuestro automático es decir, oye, yo ya, mira, estudié, hicimos estos metaanálisis, el mundo ya se puso de acuerdo en esto, créeme. Y esa es la forma incorrecta de entrar. Primero necesitamos escuchar, después tenemos que dialogar y después buscar, digamos, en ese diálogo encontrar formas de convencer. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero en algo como la reinserción, que a veces genera también mucho miedo, escuchar, dialogar antes de convencer, ¿no? Excelente, Enrique. Me parece que tocaste un punto muy importante de la charla de ustedes dos, que es eso, ¿no? De ese lenguaje sencillo antes de complejizar, como decía Carolina, escuchando y entendiendo que hoy día, por ejemplo, la narrativa de extrema derecha, los discursos no democráticos se basan mucho en la capitalización del miedo justamente en las personas, ¿no? Entonces, eso que decís de escuchar primero, de bajar de los mensajes sencillos, es fundamental. Lo tomo como recomendación para conversaciones navideñas en familia, de hecho. Sí, sí lo son. Pero, ¿no? Deberíamos haber Total, hecho eso antes de Thanksgiving, sí, que sería seguramente buenísimo. hubiera sido útil. Pero más allá de eso, quería comentar a los que no miraron la guía todavía, que de hecho Enrique incluyó al final una parte que a mí me parece súper interesante, de preguntas y respuestas típicas, ¿no? Con lenguaje bastante sencillo, justamente cómo contestar digamos, esas argumentaciones comunes y que son muy fáciles de explotar. Como decía Carolina en su presentación, la derecha hace muy bien de explotar de manera, la extrema derecha, de explotar de manera eh, digamos, efectiva esos miedos con ese lenguaje. Entonces, esa parte de la guía es súper interesante. Nos quedan 2 minutitos, Enrique, te traigo una pregunta más que llegó de José Salcedo.
aunque vos dijiste al principio que la idea de la guía no es replicar, sino tomar lecciones, obviamente, ¿qué posibilidades hay de la experiencia de seguridad ciudadana de El Salvador se pueda replicar en otros países de Centroamérica? Bien, creo que las mismas cosas que lo hacen diferente es lo que lo vuelve muy difícil de replicar. No me parece fácil encontrar un escenario en el que un líder vaya a tener el mismo control de poder que hoy tiene el presidente Bukele. No es vamos a decirlo también, creo que es muy importante ponerlo como es. No es lo mismo el crimen organizado de Brasil, el crimen organizado de Colombia, de México, a el fenómeno de las pandillas en Centroamérica. O sea, la capacidad organizacional, la sofisticación del fenómeno criminal en Centroamérica ha sido menor, yo diría por fortuna, al que experimentamos en otros países. Entonces, es difícil que viaje el modelo de Bukele a otros países. Hemos visto ya su falla en Ecuador, por ejemplo. En Centroamérica, a pesar de que el fenómeno de pandillas puede ser similar, creo que el control político es muy diferente. Y la ejecución, o sea, no hay que olvidar, la ejecución del estado de excepción, de lo que hizo el equipo de Bukele, el equipo de seguridad, como ejecución, fue bastante certero, fue bastante rápido, fue bastante decidido. Mostró capacidad, o sea, hay capacidad en El Salvador para ejecutar estas cosas. No estoy seguro que haya los acuerdos y las capacidades quizá en otros países de Centroamérica. Yo creo que es difícil replicar. Bueno, Lo cual lo vuelve Enrique, quizá más peligroso, quizá lo vuelve más peligroso, querer claro. replicar una solución sin tener todas las piezas en la mesa. Claro. Y también muchos países con contextos bastante distintos lo están utilizando. Yo veo, no sé si comenté, yo vivo en Argentina, pero a veces escucho el discurso acá de una buquilización, de utilizar metodologías cuando el contexto es totalmente distinto y lo que se hace en la práctica también, ¿no? Pero se usa porque está dando resultados. Entonces, al imaginario colectivo eso suena como algo positivo, pero en fin, para eso tenemos La la guía narrativa, te justamente. interrumpo rápido, la narrativa es lo que viaja muy rápido. Sí. La narrativa es Sí, muy fácil que viaje, y ahí es donde creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por cuestionar esa narrativa, porque la ejecución es otra cosa. Sí, exacto, solo para comentar, los políticos brasileños hacen todos los meses, todas las semanas visitas a El Salvador. Los diputados, es impresionante así, están como la gran idea, lo que buscar ahora para solución. exacto. Bueno, nosotros ya no tenemos más tiempo. Quedaron algunas preguntas que yo voy a pasar a Enrique y a Carolina después. Caso las personas quieran recibir, por favor, manden un mail a nosotros y podemos tratar de alcanzarle las respuestas. Quería agradecer mucho a Enrique y Carolina, la verdad que súper interesante y útil. Como ya dijimos, hoy ya está publicado la guía, así que esperamos que todos lo puedan disfrutar. Tenemos inglés, portugués y español, y eso es el comienzo de esa discusión, ¿no? Ojalá un segundo paso sea justamente empezar a utilizar esas herramientas. Bueno, la guía que preparamos con Enrique, como lo que están haciendo en Brasil, Carolina, justamente para formación, capacitación de líderes políticos y bueno, y hay un cambio efectivo en la ejecución de esas políticas públicas de seguridad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Carol, Enrique, ¿algo más a decir antes de cerrar? Yo quisiera agradecer y una cosa muy rápida que creo que es muy importante para quien pueda. En parte de nuestro esfuerzo de campaña, hemos hecho un survey grande en Brasil con más de 1.000 personas entrevistadas, un poco para testar mensajes. Por ejemplo, que la gente prefiere más policía o policía mejor. Por ejemplo, ¿no? Me parece muy importante quién esté de la universidad, porque eso es muy importante como para
organizar el discurso que cambia de país a país. Entonces, es un material interesante, en el futuro podemos compartir porque creo que es importante, pero tener en cuenta también hacer surveys para testar mensajes, porque ahí a veces sutilmente se puede poner una cosa un poquito diferente que la gente entiende, que la gente quiere, y ahí, de ahí un hilo nuevo de argumentación. Es algo que estoy aprendiendo ahora, pero quise compartir porque creo que es importante. Hacemos tantos surveys porque de repente no ponemos ahí para testar mensajes y claro, y pesquisas, grupos focales también. Creo que eso me parece un camino muy importante. Era eso y perdón por tardar un poquito, pero quisiera dejar ese mensaje y muchas gracias por la conversación. Gracias de mi Muchas parte, darles gracias a todos. Me voy con una idea muy sencilla y es, lo que estamos queriendo hacer es más difícil que hacer mano dura. Y hay que estar conscientes de eso. O sea, no es poner una respuesta, digamos, simétrica en una dirección opuesta, sino es algo mucho más complejo. Los políticos que quieran hacer reducción de violencia sostenible tienen mucho trabajo que hacer. O sea, investigar, se dice, o sea, es mejor investigar que ser represivo, desde luego, pero investigar es mucho más difícil. Entonces, Mark Clayman decía Ujú. que el primer requisito para salir del uso de la fuerza bruta es querer salir del uso de la fuerza bruta. Entonces, si nuestros líderes quieren salir, hay que acompañarlos. Si los líderes locales quieren, hay que acercarles herramientas que les permitan hacerlo. El que no lo quiera, el que quiera ir por la parte fácil, siempre los va a ver. El que quiera el resultado rápido, el control político exclusivamente, también va a ser rápidamente diferenciado por no querer hacer ese esfuerzo. Entonces, hay que estar listos todos los que somos parte de esta comunidad de práctica para acompañar a los líderes como el presidente Orsi, me imagino, que dice, traigamos una solución que reduzca, pero que respete derechos humanos y procesos democráticos. Excelente. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Carol. Y bueno, gracias a todos y a todos que estuvieron con nosotros acá. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta Chao, luego, chao. gracias.